La casa de mi hijo, yo vine acá y está muerto. ¿Cómo que está muerto? Sí, yo recién acabo, no atendía el teléfono y estoy llamando y bueno, abrimos la puerta y... ¿Quién corroboró que sí está muerto? Sí, está lleno de sangre el baño. ¿Con qué se golpeó? No sé, está tirado en el piso. No sé ¿En cómo dónde? para mí que se golpeó porque en la casa está todo prendido. Dígame ¿Le digo el nombre y el apellido de él? Bueno, dígame. Natalio Alberto Nisman. Este audio corresponde a una llamada telefónica realizada por Sara Garfunkel, la madre del fiscal argentino Alberto Nisman, al servicio de emergencias en la ciudad de Buenos Aires. El hecho que ella reportó ese 18 de enero de 2015 marcó un hito en la historia de la justicia en Argentina. Te invitamos a que nos acompañes hasta el final de este video para conocer los pormenores de la larga y complicada investigación que ya lleva 9 años. ¿Hay una verdad real y otra verdad jurídica? Este caso plantea ese debate, además de una compleja trama en la que se mezclan la política, el espionaje y oscuros intereses. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El caso de Alberto Nisman. Natalio Alberto Nisman, a quien todos llamaban por su segundo nombre, nació el 5 de diciembre de 1963 en Buenos Aires, la capital de Argentina. Fue criado en el seno de una familia judía, aunque él no era practicante. Su padre, Adolfo Nisman, nació en 1936, era un empresario textil de clase media alta, mientras que su madre, Sara Garfunkel, se dedicaba a las labores del hogar y a la crianza de sus 2 hijos, Alberto y Sandra. Alberto estudió en la Universidad de Buenos Aires la carrera de Derecho, de donde egresó como abogado con un promedio superior a 8, en una escala del 1 al 10. Tras obtener su título universitario, dio sus primeros pasos en los tribunales del distrito de Morón. Allí trabajó con el juez Juan María Ramos Padilla y luego ascendió al rol de secretario del juez Gerardo Larrambevere, quien lo puso a cargo de la investigación de las denuncias por desaparición forzada de Iván Ruiz y José Díaz, 2 de las personas que actuaron como atacantes en el intento de ocupación de la guarnición del ejército argentino ubicada en La Tablada, en la provincia de Buenos Aires, el 23 y 24 de enero de 1989, durante la presidencia constitucional de Raúl Alfonsín. La toma fallida la llevó a cabo un comando del movimiento Todos por la Patria, identificado con las siglas MTP. El ataque fue rechazado por el ejército y luego de varias horas de combate, el saldo de fallecidos fue de 32 guerrilleros, 9 militares y 2 policías. 4 insurgentes detenidos resultaron desaparecidos por las fuerzas gubernamentales. 2 de ellos eran Iván y José, cuyo caso fue asignado a Alberto. Sin embargo, la suerte de ambos nunca fue revelada por el Estado argentino. Para estar más cerca de su centro,
de actividades laborales, Alberto se mudó de Morón a San Martín, donde fue nombrado fiscal frente a los tribunales orales de ese distrito. En el viejo edificio de Comodoro Pi, cuando ya estaba en la Justicia Federal de la capital argentina, conoció a una defensora oficial llamada Sandra Arroyo Salgado. Iniciaron un noviazgo y posteriormente se casaron. La pareja tuvo 2 hijas, Lara y Kala Nisman. No solo Alberto era exitoso, Sandra también tenía una carrera destacada en el área judicial. Mientras el joven fiscal hacía méritos para seguir escalando posiciones, el 18 de julio de 1994 ocurrió uno de los mayores atentados extremistas en Argentina. Se trató de la explosión de un autobomba contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, un centro judío de Buenos Aires que dejó un saldo de 85 fallecidos y unos 300 heridos. Ese hecho, que conmocionó al país, ocurrió 2 años después de que otra bomba destruyera la embajada de Israel en la ciudad, dejando 22 personas sin vida y 242 heridas en pleno centro de la capital federal. En julio de ese mismo año, 1994, fue arrestado por el ataque a la AMIA un mecánico llamado Carlos Tejeldín, acusado de proveer la camioneta que fue cargada con explosivos para el atentado. Un mes después, el juez a cargo de la investigación, Juan José Galeano, ordenó la captura internacional de diplomáticos iraníes acusados de haber organizado presuntamente el ataque a la AMIA, pero el progreso del caso era mínimo. Con el objetivo de darle celeridad a la investigación, 2 años después, para marzo de 1996, el Congreso de Argentina aprobó la creación de una comisión especial investigadora a cargo de los fiscales Eymon Mullen y José Barbaquia. Transcurrido un año de la indagación, no había avances en el caso. Los 2 fiscales a cargo de la causa le pidieron al entonces Procurador General Nicolás Becerra que incorporara al equipo a alguien que analizara las pruebas que iban a elevar a juicio. En el pedido formal no había nombres, pero ante la consulta salió a relucir el nombre de Alberto, quien ya gozaba de cierto prestigio para sumarse a la dupla de fiscales que por entonces investigaba el atentado a la AMIA. Ese caso sería la oportunidad profesional de su vida y también su mayor tormento. Alberto se abocó a la investigación, en medio de la cual se difundió un video en el que se veía al juez a cargo de la causa ofreciendo $400,000 al principal imputado local, Carlos, para que incriminara en el atentado a policías de la provincia de Buenos Aires. Aquel equipo de fiscales, encabezados por Alberto, trabajó hasta el juicio oral, pero no terminó bien. Durante el debate por la llamada conexión local, muchos testigos dijeron que los 2 fiscales que iniciaron el caso y el juez, Juan José, habían cometido una serie de irregularidades. Al final del proceso, para el año 2004, el tribunal absolvió a Carlos, el desarmador de autos que consiguió el vehículo para el ataque, y a los policías. La decisión se tomó debido a las irregularidades en la investigación. El juez Juan José terminó destituido y procesado, al igual que los fiscales José Barbaquia y Eymon Mullen. El entonces presidente Néstor Kirchner pidió en 2004 que Alberto fuera nombrado al frente de una nueva fiscalía especial para darle impulso a la causa. El propio Néstor firmó el acta de compromiso para el esclarecimiento de los atentados, poniendo a disposición del fiscal los expedientes de la Secretaría de Inteligencia del Estado, identificada con las siglas SIDE. Según lo que han dicho los medios argentinos acerca de este caso, que ha sido uno de los más complicados de la historia del país sureño, durante una década los expedientes navegaron en las turbulencias de la coyuntura política. En medio de la investigación, Alberto estrechó sus vínculos
con el espía Antonio Stiuso, miembro de la CIDE, que había sido desplazado de la causa AMIA, pero recuperó terreno trabajando codo a codo con el fiscal. En medio de la red de intrigas asociada con estos hechos, Antonio había salido airoso de una puja interna con otra facción de la CIDE, conocida como Sala Patria, que conducía el ex agente Patricio Finem. En la unidad especial de investigación de la causa AMIA, Alberto quedó al frente de una estructura que no escatimaba gastos, una oficina con grandes medidas de seguridad, 5 secretarios y más de 50 personas a su cargo. Luego de largos meses de investigación, en 2006, el fiscal descartó la pista siria y su conexión local. Al mismo tiempo, avanzó hacia la llamada pista iraní, que vinculaba la autoría del atentado con funcionarios de la República Islámica de Irán y responsabilizaba de la ejecución a la organización extremista Hezbollah. La línea de investigación apuntaba hacia 5 exfuncionarios persas y fue defendida en ese entonces por el gobierno como tesis principal. Néstor, el entonces presidente argentino, denunció a Irán en una asamblea de la ONU por su falta de colaboración para esclarecer el atentado en la AMIA e interpuso un pedido de captura internacional de los 5 iraníes y un libanés acusados de haber participado en el ataque. Entre ellos se encontraban altos exfuncionarios iraníes y un exagregado cultural del país asiático en Buenos Aires, Mohsen Rabbani. La investigación sobre el atentado se estancó debido a la falta de colaboración de Irán, que se negó a extraditar a los acusados. Para el año 2008, desde su despacho junto a la Plaza de Mayo de Buenos Aires, Alberto fue adquiriendo mayor notoriedad. El 22 de mayo de ese año, pidió al juez federal Ariel Lijo la detención e indagatoria del expresidente Carlos Menem, de su hermano Munir, del entonces titular de la CIDE, Hugo Ancerrogui, y de su segundo al mando, Juan Carlos Anchezar. Igualmente, incluyó en el grupo a ser detenido e indagado al ex magistrado Juan José Galeano y el excomisario Jorge Palacios por el presunto encubrimiento y falseamiento de pruebas, por haber construido una causa ficticia con pruebas armadas y otras destruidas para desviar la investigación y culpar exclusivamente a la policía local. Poco más de un año después, en octubre de 2009, un juez federal procesó por encubrimiento del atentado a todos los señalados por Alberto. Para ese momento, su imagen estaba asociada al kirchnerismo. Lo acusaron de querer congraciarse con la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por atacar al exmandatario Carlos Menem. En ese momento, parecía que se abría paso hacia un futuro prometedor. Su nombre ganaba credibilidad en la Casa Rosada. Sonó incluso como candidato a procurador el jefe de los fiscales con el aval de Cristina. Pero con la muerte de Néstor Kirchner en 2010 y luego de que Wikileaks sacara a la luz las comunicaciones secretas del Departamento de Estado norteamericano, Alberto se vio envuelto en un escándalo y quedó al descubierto su supuesta relación con la Embajada de Estados Unidos, y se dijo que fue ese vínculo el que presuntamente lo llevó muchas veces a anticipar sus pasos en el expediente con los diplomáticos de Irán. Aquello dio nuevos elementos para entender la pista iraní que Alberto siguió con tanto ahínco. Ante los hechos, él denunció que era víctima de espionaje y amenazas contra su vida y la de sus hijas, debido a su accionar en la causa del atentado a la AMIA, y señaló que el amedrentamiento tenía el objetivo de desplazarlo como fiscal de dicha causa. Identificó en ese momento, por nombre y apellido, a los presuntos autores del espionaje y las amenazas, señalando al juez federal Claudio Bonadío, el ex policía y procesado en la causa AMIA, Jorge Alberto Palacios, al exministro Carlos Corach y a su hijo Maximiliano Corach, dirigente del PRO, partido abiertamente opositor al kirchnerismo.
Los análisis posteriores de los hechos realizados por medios argentinos indican que tras más de una década al frente de la causa más importante de la historia judicial del país, Alberto se había convertido en un hombre obsesivo y meticuloso que se enfrascaba en los expedientes durante largas jornadas y rara vez asistía a una audiencia sin haber preparado cuidadosamente las preguntas. Según algunas versiones, su dedicación al trabajo le costó su matrimonio, pues para el año 2012 la pareja se divorció. Tras su separación, frecuentaba los clubes nocturnos de Buenos Aires y a veces aparecía en las revistas del corazón junto a sus nuevas novias, jóvenes y bellas. Entre ellas destacaron las modelos Danisa Sol Fernández, con quien viajó a Mar de Plata, y Florencia Kokushi, con quien fue a Cancún. Ambas eran parte de la agencia de modelos de Leandro Santos. Para ese momento parecía disfrutar de su imagen de fiscal solitario, que se dedicaba a perseguir terroristas del Oriente Medio. Contaba con un nutrido equipo y un gran presupuesto, y forjó relaciones con analistas de inteligencia estadounidenses. Alquiló un apartamento de lujo en la elegante zona de Puerto Madero y se dedicó a cultivar su pasión por el windsurf. Y aunque parecía tenerlo todo, lo cierto era que libraba duras batallas en lo político, pues para el año 2013 se agudizaron las fricciones de Alberto con el gobierno liderado por Cristina. El punto de quiebre en las relaciones con el Ejecutivo se produjo cuando el gobierno argentino intentó que se llevara adelante la declaración indagatoria de la causa AMIA mediante un memorándum de entendimiento con Irán. Esa propuesta planteaba la creación de una comisión de la verdad de juristas para analizar la investigación sobre el atentado. Alberto se opuso a esta vía porque lo consideraba un proceso extrajudicial que impediría el enjuiciamiento de los acusados bajo la ley argentina. El documento del gobierno de Cristina fue duramente criticado por la oposición y por organizaciones judías en Argentina, que consideraron que el acuerdo desviaba y demoraba la investigación y era de carácter inconstitucional. En una entrevista con BBC Mundo, en mayo de ese año, Alberto aseguró que Irán estaba intentando infiltrarse en América Latina con bases de espionaje para promover y llevar a cabo actividades extremistas en la región. Según la denuncia del fiscal, detrás del plan estaba Misen Ravani, el ex encargado de asuntos culturales de la embajada iraní en Argentina y uno de los exfuncionarios con pedido de captura. Para mayo de 2014, una corte argentina declaró inconstitucional el acuerdo entre ambos países en un fallo que fue apelado por el gobierno de Cristina. Al cumplirse 20 años del ataque a la AMIA, el 19 de julio de ese año, en Buenos Aires se llevó a cabo una multitudinaria manifestación para pedir el esclarecimiento del caso. Para ese momento, Alberto había perdido el apoyo de algunas organizaciones, entre ellas el Grupo Memoria Activa y familiares y amigos de las víctimas por el caso AMIA. Estas entidades habían decidido respaldar el acuerdo entre Argentina e Irán y cuestionaron la falta de compromiso e inacción del fiscal en la causa al considerarlo funcional a los intereses de los Estados Unidos. Diana Malamud, vocera de la organización Familiares y Amigos de las Víctimas, aseguró que Alberto había demostrado incapacidad para investigar la causa y refirió que ya habían dejado de confiar en él. A pesar de eso, el fiscal siguió al frente de la investigación y su último movimiento fue acusar a la presidenta Cristina de confabulación criminal para cerrar la investigación del atentado de la AMIA, lo que terminó de poner el nombre de Alberto en la primera plana de todos los diarios. Lo que señalaron los medios argentinos respecto a estos hechos destaca que el fiscal se enredó en una telaraña manejada por los poderes más influyentes y quedó en medio de la feroz guerra interna de la Secretaría de Inteligencia en un año electoral. A dicha secretaría se le consideraba
un poder dentro del poder, un grupo de presión que había puesto en jaque a más de un presidente. El 12 de enero de 2015, Alberto, que estaba de vacaciones en Europa con su hija Lara, como regalo por sus 15 años, mandó un mensaje a varios amigos y les anunció que volvía. Regresó de forma tan brusca que dejó a su hija adolescente en el aeropuerto de Madrid para que la recogiera su madre, quien se encontraba en Londres junto a Cala, la hija menor, que para el momento tenía 8 años. En la reconstrucción de lo que fueron esas horas siguientes en la vida del fiscal, se supo que apenas aterrizó en Buenos Aires, comenzó una lucha contrarreloj para pulir la denuncia. La ciudad estaba semivacía por las vacaciones, pero Alberto no tenía descanso. Llevaba 2 años con la investigación. Eran días de tensión. Mantuvo varias discusiones con sus empleados. Pocos imaginaban que haría pública la denuncia contra Cristina cuando la justicia estaba de fiesta. Las reseñas destacaron que Alberto actuaba como quien se preparaba para una guerra. Estaba ante el punto de inflexión de su carrera. Se lo había dicho a sus amigos por una popular red de mensajería. Se notaba ansioso y preocupado, hiperactivo como siempre, pero tan atolondrado al hablar que algunos periodistas apenas le entendían. Los medios argentinos que han analizado los hechos de esos días han resaltado que era incalculable el peso político de su presentación. Pero, dicho en términos de fútbol, era la final que cualquier fiscal desearía jugar. Su nombre estuvo por días en boca de todos. En una entrevista televisiva en el programa A Dos Voces, el 13 de enero de 2015, habló sobre las denuncias en contra de la entonces presidenta de la Nación. Su actuación judicial estaba centrada en las 967 escuchas realizadas al teléfono de Jorge Alejandro Yusuf Khalil, dirigente de la comunidad islámica que supuestamente actuaba como nexo entre Argentina e Irán para forjar el pacto impulsado por Cristina. Alberto sostenía que Jorge intercambió mensajes con Mohsen Rabbani, ex agregado cultural iraní en la Argentina de los 90, acusado de ser el ideólogo del ataque a la AMIA. Los negociadores argentinos eran el diputado Andrés Larroque, amigo de Máximo Kirchner, hijo de Cristina, el dirigente Luis Delia, utilizado por el gobierno como fuerza de choque ante conflictos sociales, y el dirigente de ultraizquierda Fernando Steche. Menos el Parlamento, todos viajaron juntos por lo menos 2 veces a Teherán en los últimos 5 años y se fotografiaron sonrientes en una mezquita. En sus declaraciones, el fiscal denunció a la primera mandataria nacional, al entonces canciller Héctor Timerman, el diputado Andrés y los dirigentes Luis y Fernando por abuso de autoridad y vulneración de los deberes de funcionario público, por haber formado parte de una supuesta confabulación destinada a dotar de impunidad a los imputados de nacionalidad iraní en la causa AMIA. Según Alberto, el memorándum de entendimiento suscrito entre Argentina e Irán era la pieza central del plan de impunidad que buscaba desviar la causa AMIA sembrando falsos responsables con el fin de exculpar a los iraníes. Pero no solo dijo eso, también señaló que hubo un acuerdo para que Interpol dejara sin efecto el pedido de captura internacional a cambio de destrabar las relaciones binacionales. La denuncia sostenía que el gobierno pretendía imputar a un grupo de militares retirados, entre los que se encontraba el ex carapintada Jorge Pacífico. Con esa jugada lograrían un segundo objetivo, que sería debilitar el caso Sciccone, un escándalo de corrupción política en el que Jorge era el primer denunciante contra Amado Boudou, vicepresidente y mano derecha de Cristina. El escrito se fundamentaba en escuchas realizadas a un dirigente comunitario argentino, con lazos con el gobierno iraní, que conversaba, entre otros, con Luis y Fernando. El fiscal presentó la denuncia ante el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, donde se investigaba el desvío de la investigación del atentado.
Alberto afirmaba que la presidenta Cristina había dado órdenes a un agente de la CIDE de su confianza o al diputado Andrés y que ambos ponían esas órdenes en conocimiento de Luis y Fernando. De ahí en adelante, Luis las comunicaba al supuesto agente iraní Jorge, que llamaba por teléfono a Irán Mohsen, uno de los prófugos del atentado de 1994. Según el fiscal, las órdenes tenían el objetivo de superar la crisis energética argentina mediante un intercambio de petróleo iraní por granos argentinos e incluso venderle armas a Irán. Alberto sostenía que para concretar el memorándum de entendimiento entre las dos naciones se había incluido la condición de que se consiguiera eliminar las alertas rojas que había en la Interpol contra varios funcionarios iraníes. Supuestamente, la baja de las notificaciones rojas constituyó el interés central para las autoridades iraníes en este acuerdo, y el canciller Héctor no solo aceptó, sino que hizo todo lo posible para que ese objetivo fuera cumplido por Interpol. Según el fiscal, el Ministerio de Relaciones Exteriores hacía declaraciones públicas exigiendo justicia, pero actuaba en sentido contrario. Sin embargo, el interés por eliminar las alertas rojas contra los representantes de Irán se tropezó con la diligente actitud de Interpol, específicamente de su secretario general Ronald Noble, quien lo impidió. En la denuncia presentada, Alberto detalló una reunión del canciller con el secretario general de Interpol, realizada el 26 de noviembre de 2013, en la sede de la organización en Lyon, en la cual sostuvo que el representante del gobierno argentino intentó convencerlo para que cediera y dispusiera el cese de las notificaciones rojas. Paralelamente, el gobierno de Cristina fijó su atención en la Secretaría de Inteligencia, la CIDE, apenas se conoció la denuncia del fiscal Alberto. Argumentaron que era un carpetazo sin pruebas, operado por agentes secretos que tenían una lucha interna, y recordaron que ya la presidenta había hecho cambios sustanciales en el organismo para controlar esa pugna que incluía amenazas, extorsiones y hasta el raro crimen de un agente de contrainteligencia conocido solo por el alias de Lauchon Viale. Héctor, el ministro de Exteriores, contraatacó y presentó un correo electrónico que le había enviado una semana antes Ronald, quien hasta 2014 fue secretario general de Interpol, en el que afirmaba de manera categórica que tanto el ministro como la presidenta y todo el gabinete argentino permanecieron 100% comprometidos a que las alertas rojas de Interpol siguieran vigentes, con una actitud consistente e inflexible. Por su parte, el juez de la causa AMIA, Calicova Corral, cuestionó la investigación de Alberto, basada en escuchas telefónicas a iraníes sospechosos, dirigentes políticos y personal de la agencia de inteligencia CIDE. El viernes 16 de enero, el fiscal Alberto anunció que el lunes siguiente, 19 de enero, concurriría al Congreso, invitado por las diputadas Patricia Bullrich y Laura Alonso, con el fin de presentar y profundizar la denuncia contra los presuntos implicados, y prometió dar a conocer escuchas telefónicas para justificar su acusación. El sábado 17 de enero trabajó con mucho ahínco. No había margen de error. En 36 horas debía presentar ante el Congreso una denuncia que involucraba a la presidenta de su país en un supuesto plan secreto para darle inmunidad a unos iraníes que perpetraron un atentado extremista contra la comunidad judía en Argentina. Ese día realizó varias llamadas a sus colaboradores. Se comunicó por una app de mensajería con periodistas, dirigentes de la comunidad judía, colegas y muchos más. Poco después de las 6 de la tarde, le envió una fotografía de la denuncia a un dirigente de la comunidad judía de mucha confianza. A sus 51 años, Alberto estaba frente al caso más importante de su vida, y así se lo dijo a su exesposa y a su hija de 15 años. Sin embargo,
también estaba algo asustado por los grupos poderosos involucrados en su investigación. Por esa razón, le había pedido a su colega, el fiscal Carlos Stornelli, que lo ayudara a proteger algunas pruebas. Le dijo que le entregaría material sensible para que le guardara una copia en su fiscalía. Asimismo, llamó a Diego Lagomarsino, un empleado de su máxima confianza que estaba a cargo de cifrar y proteger los archivos digitales de los casos que Alberto tenía a su cargo. A Diego le pidió un favor muy personal, que le prestara su pistola Versa calibre 22, pues temía por su seguridad. La comparecencia de Alberto en la Cámara de Diputados iba a ser uno de los momentos clave de la larga cronología de investigaciones del atentado de la AMIA. A lo largo del sábado 17 de enero y el domingo 18, las diputadas Patricia y Laura le hicieron unas 40 llamadas telefónicas, pero Alberto no respondió. La tarde del domingo, la secretaria del fiscal Marina Petis fue advertida por los guardaespaldas de Alberto acerca de una situación extraña. El hombre no respondía a las llamadas telefónicas. Nadie contestaba al timbre de la casa y el periódico del domingo todavía no había sido recogido. Ante esto, la secretaria se comunicó con Sandra, la ex esposa de Alberto, quien se encontraba en un hotel en París con sus 2 hijas, para consultarle qué hacer, en vista de que el fiscal no respondía a las llamadas ni abría la puerta. La orden de la mujer fue que derribaran la puerta de inmediato. Cuando Sandra recibió la llamada, estaba jugando a las cartas con Lara, la mayor de sus hijas, mientras que Cala, la menor, ya se había dormido. Ignoraban la calamidad que se avecinaba. La asistente de Alberto llamó entonces a Sara, la madre del fiscal, quien, luego de varias llamadas sin respuesta, acudió al departamento que habitaba su hijo en Puerto Madero, en compañía de 2 de sus guardaespaldas. Tras intentar entrar sin éxito, optaron por contactar a un cerrajero llamado Gualterio Pérez, quien logró abrir la puerta de servicio. Al ingresar, encontraron en el baño el cuerpo sin vida de Alberto, de 51 años, con un disparo en la cabeza. También había en el lugar una pistola Versa calibre 22 y un casquillo de bala. La presencia de camionetas de la Policía Federal y del Servicio Forense en uno de los más exclusivos barrios de Buenos Aires en las primeras horas de la madrugada sorprendió a muchos. Pronto corrió el rumor de que el fuerte operativo policial se llevaba a cabo en la casa de Alberto y eso disparó los temores. Pasaron horas interminables de llamadas telefónicas e impotencia a la distancia por parte de sus hijas que estaban fuera del país, hasta que llegó la confirmación. Lara y Cala habían perdido a su padre para siempre. La más pequeña se despertó y vio a su hermana llorar. Nada volvería a ser igual, relataron en declaraciones posteriores. Pasada la 1 de la madrugada del lunes 19 de enero, la fiscal asignada Viviana Fein y el secretario de Seguridad Sergio Berni llegaron al departamento. Tenían la misión de supervisar la aplicación de los protocolos de preservación de la escena por parte de los servicios de policía científica de la Prefectura Naval Argentina y de la Policía Federal Argentina, convocados por los funcionarios judiciales a cargo de la investigación. Pocas horas después, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial, dependiente del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, para realizar la autopsia. El anuncio del fallecimiento del fiscal se dio a conocer esa misma madrugada y terminó de conmocionar al país, pues ocurrió en un día clave y después de varias jornadas de intenso escrutinio mediático. La fiscal a cargo del caso, Viviana, aseguró ante la cantidad de medios presentes que en los próximos días se conocerían las causas de su deceso. Para nadie era un secreto que Alberto había recibido amenazas anónimas contra su vida y la de su familia, tanto por correo electrónico como por teléfono. En algunas lo llamaban judío, como si fuera un término despectivo, y prometían
quitarle la vida. En otras, le anunciaban que su cuerpo inerte aparecería en una zanja lleno de balas. Por eso, estaba rodeado permanentemente de 10 custodios, pertenecientes a la Policía Federal, que le había asignado la procuradora Alejandra Gils Carbó. Sin embargo, al momento de su fallecimiento, ninguno de los guardaespaldas se encontraba en su lugar de trabajo. A pesar de que la fiscal a cargo de la investigación había pedido a los medios prudencia con las informaciones sobre el caso, el diario Clarín publicó en su edición digital que Alberto había fallecido como consecuencia de un disparo en la cabeza. Para la diputada opositora Patricia, quien lo había invitado al Parlamento, el fallecimiento de un fiscal justo antes de dar un informe al Congreso en una causa donde había terrorismo internacional era sumamente grave. La Fiscalía comenzó los interrogatorios del caso, el cual calificó inicialmente de muerte dudosa, pues presumían que Alberto pudo intentar quitarse la vida. Según dijo la fiscal de la causa, no hubo testigos ni vecinos que pudieran aportar datos sobre lo ocurrido. En medio de las pesquisas se descubrió que la pistola hallada no pertenecía al fiscal, sino que estaba registrada a nombre de Diego, el técnico en computadoras que estaba contratado en la fiscalía y a quien las cámaras de seguridad captaron entrando al edificio el 17 de enero. La lupa estaba puesta, entre otros, en los escoltas del fiscal, quienes presentaron declaraciones contradictorias y antagónicas. A todos ellos se les abrió un sumario administrativo y 2 fueron despedidos por presunta negligencia. Fue apartado de la Policía Federal el jefe de ese cuerpo, suboficial Rubén Fabián Benítez, que era el más próximo al fiscal. 3 escoltas identificados como Luis Ismael Miño, Luis Óscar Pérez Méndez y Armando Nis también fueron expulsados de la policía por falta grave en la custodia el día en que fue encontrado sin vida. Aunque inicialmente la presidenta Cristina hizo referencia a que el deceso de Alberto pudo haber sido voluntario, luego, en su último mensaje en cadena nacional, sacó a relucir datos personales y deslizó sospechas sobre la actuación del técnico Diego, supuestamente la última persona que vio con vida a Alberto, y lo definió como un feroz opositor de su gobierno. Incluso llegó a decir que era íntimo amigo del fiscal fallecido, algo que se interpretó como un señalamiento velado acerca de la sexualidad de Alberto. En tal sentido, el abogado defensor de Diego, Maximiliano Rusconi, tildó de mentiras las informaciones difundidas sobre su cliente por la primera mandataria argentina. En medio de la controversia, las autoridades informaron que la autopsia realizada por el Cuerpo Médico Forense de la Policía Federal, identificado con las siglas CMF, concluía que no hubo participación de terceras personas en los hechos, ya que el disparo que le quitó la vida al fiscal ocurrió a una distancia no mayor a 1 centímetro y el arma fue apoyada sobre la sien, alrededor del mediodía del día domingo. En el informe forense de 14 páginas se determinó que la causa de muerte fueron lesiones cráneoencefálicas por proyectil de arma de fuego con hemorragia interna. El documento reflejó que no había indicadores de lucha o defensa, que presentaba espasmo cadavérico en su mano y su dedo índice, y que por el momento todo ello permitía inferir que no hubo participación de terceras personas, por lo que podría tratarse de un disparo autoinfligido. Pero al día siguiente de esa notificación, el decano del CMF, Roberto Godoy, le envió una nota a la fiscal a cargo en la que sostuvo que la autopsia no concluía si se trataba de un crimen o si la víctima había atentado contra su vida. Además, el peritaje realizado por la policía bonaerense en las manos del fallecido determinó que no había restos de pólvora, por lo que la fiscalía dejó abierta la posibilidad de que se tratara de un ataque fatal. El Ministerio Público señaló que la víctima no dejó una carta a sus allegados, detalle que alimentó las sospechas de quienes creían que pudo haber sido víctima
de un juego sucio, ya que el fiscal era muy cercano a sus dos hijas. La fiscalía solicitó la imputación del técnico Diego por haber entregado un arma a una persona que no tenía permiso para portarla. Mientras las autoridades trataban de aclarar las circunstancias del deceso, se llevó a cabo una despedida íntima en la que solo los familiares y amigos más cercanos fueron autorizados a participar por decisión de la madre y las hijas del fiscal. Las calles que rodeaban a la casa fúnebre en el centro de Buenos Aires estaban llenas de vallas para impedir el ingreso de curiosos y periodistas. Algunos vecinos se acercaron con velas y pancartas con la leyenda "Todos somos Nisman". Una corona de flores blancas enviada por Alejandra, la Procuradora General de la Nación, fue pisoteada por algunos vecinos, pues era señalada como una funcionaria judicial afín a la presidenta Cristina y sobre ella recaía la responsabilidad de buscar el sustituto de Alberto en la fiscalía que investigaba el atentado a la AMIA. Los restos de Alberto fueron sepultados en el cementerio israelita de La Tablada, a 20 metros de las tumbas de las víctimas del atentado a la AMIA, en el llamado sector de los mártires. Por su parte, la presidenta argentina afirmó que había una operación contra el gobierno y puso en duda la tesis de que Alberto se hubiera quitado la vida. El ex jefe de operaciones de la Secretaría de Inteligencia de Argentina, Antonio, uno de los hombres más poderosos de los servicios secretos del país sureño, fue señalado por el gobierno como instigador de una maniobra de desestabilización. Al parecer, Alberto tenía una llamada desde uno de los móviles de Antonio. A un mes de los hechos, para febrero de este año, ante la falta de respuestas de las autoridades, se realizó una movilización masiva en la Plaza de Mayo, en Buenos Aires, para pedir el esclarecimiento del caso. Días después de la multitudinaria marcha, el 26 de febrero, el juez federal Daniel Rafecas desestimó la denuncia de Alberto en contra de la presidenta por el caso de la AMIA. Esa causa fue cerrada formalmente 3 meses después por la Cámara Federal de la Casación Penal. Según declaraciones posteriores, para los familiares de Alberto, esos fueron meses de noches sin dormir, con los detalles macabros que llegaban a cuentagotas. La vida de inocencia de sus hijas, que hasta entonces se repartía entre el colegio y el club, se desmoronó. Se transformaron en el centro de una atención no deseada, con fotógrafos en la puerta de la casa. Y por si fuera poco, llegaron los ataques públicos contra el fiscal fallecido. El entonces jefe de gabinete, Aníbal Fernández, se refirió a Alberto como un sinvergüenza que usaba dinero de AMIA para salir con mujeres. Se crearon cuentas en las redes sociales para reproducir fotos de Alberto con supuestas amantes. Se mandaron a pegar afiches contra el fiscal por toda la ciudad. Medios argentinos y críticos del gobierno de Cristina señalaron que Lara y Cala volvieron a las clases mientras las ciénagas del poder desplegaban todo su poderío para destruir la imagen de su padre. Los hechos fueron descritos como un ataque organizado en los servicios de inteligencia paralelos para deslegitimar la denuncia del fiscal, debilitar su acusación y salvar al gobierno de Cristina, que primero había dado por cierta la versión del fiscal atentando contra su propia vida y luego dijo lo contrario. Para comienzos de marzo, la ex esposa del fiscal, Sandra, quien para ese momento se desempeñaba como jueza federal y se había conformado como querellante del caso, afirmó que al padre de sus hijas le habían quitado la vida. Estas afirmaciones las hizo luego que peritos contratados por ella estudiaran las pruebas. El grupo estuvo encabezado por Osvaldo Raffo, un experto forense que había practicado más de 20.000 autopsias en sus 50 años de carrera y participó en casos relevantes en los que su trabajo modificó el curso de la investigación. En una rueda de prensa, rodeada por su equipo de investigadores, la jueza expuso pausadamente las principales conclusiones del informe,
que contradecían la hipótesis de que Alberto se había quitado la vida. Refirió que el informe de más de 100 páginas, elaborado por sus peritos, se basó principalmente en los videos e imágenes de la autopsia practicada a Alberto, en las imágenes de la escena y también en la inspección ocular que realizaron en el apartamento de la víctima. Entre los datos más llamativos aportados, los expertos llegaron a la conclusión de que el cuerpo fue movido, por lo que habría fallecido en una posición diferente a la que fue hallado, en el suelo del baño del apartamento. El informe también descartó que la mano derecha del fiscal presentara espasmos cadavéricos, tal y como había dicho la fiscalía. Según la explicación, Alberto agonizó y luego falleció, y no podía haber espasmo cadavérico si hubo agonía. Dicho estudio coincidía con la investigación del Ministerio Público en que el disparo que le quitó la vida a Alberto se hizo a no más de 1 centímetro de distancia con la pistola que le dio Diego. Sin embargo, discrepaba del informe oficial, pues ese documento decía que dicha arma no dejaba rastros de pólvora y, según las nuevas pericias, el arma sí dejaba rastros de pólvora en la mano al ser disparada, por lo cual era inexplicable que Alberto no los tuviera si hubiera atentado contra su vida. La jueza desmintió los rumores difundidos según los cuales su ex esposo presentaba un alto estado de embriaguez en el momento de su defunción. En respuesta al nuevo informe, la fiscal a cargo del caso afirmó que los peritos del Ministerio Público destacaron que dichos resultados no eran concluyentes para determinar con la pericia si se había quitado la vida o había sido víctima de un juego sucio. La defensa de Diego, el técnico informático y único imputado hasta ese momento, abonaba la hipótesis de que la víctima se había quitado la vida, mientras que la querella sostenía la tesis del crimen y pedía que la causa pasara al fuero federal. En virtud de los desacuerdos, en mayo de 2015, una junta médica de 13 peritos del CMF volvió a analizar el caso. Desde la perspectiva médico-legal, no pudieron afirmar ni descartar con certeza científica que se hubiera tratado de un deceso voluntariamente provocado o que fuera ocasionado por la acción directa o indirecta de terceras personas. En contrapartida, un nuevo informe de importancia fue presentado en junio por la División Criminalística de la Policía Federal, en el cual los peritos concluyeron que se trató de un fallecimiento autoprovocado. Según dicho escrito, los hechos ocurrieron de la siguiente manera. Alberto estuvo parado junto a la bañera, frente al sanitario, sobre la alfombra, de cara al espejo y levemente perfilado hacia la puerta al momento de producirse el disparo. De inmediato, la jueza Sandra cuestionó la investigación realizada por el Ministerio Público y pidió que la fiscal a cargo fuera retirada del caso, pero esta petición fue rechazada, al menos en ese momento. Días después, se filtró en los medios un video grabado por la Policía Federal que mostraba parte del procedimiento realizado el día que el fiscal fue encontrado sin vida. Dichas imágenes ponían en entredicho el accionar de las autoridades por una supuesta alteración de la escena. El video divulgado en el programa Periodismo para Todos del comunicador social Jorge Lanata mostraba un apartamento donde reinaba el caos, sin el respeto debido a la escena de un crimen. Las imágenes revelaron varias irregularidades, entre ellas 2 muy graves. Un perito limpió con papel higiénico el arma que se encontró en el baño y la propia fiscal del caso, Viviana, pisó un charco de sangre. La grabación de la Policía Federal filtrada a los medios constataba lo que era un secreto a voces en el llamado caso Nisman, la presunta contaminación de la escena por parte de la innumerable tropa de peritos, agentes, testigos y allegados al fiscal que entraron y salieron del departamento aquella noche del 18 de enero. Sin embargo, la fiscalía, que llevaba 4 meses y medio investigando el caso,
sin haber determinado si se trató de una pérdida de vida voluntaria o de un crimen, insistió en que la escena no se contaminó. Según la fiscal, al limpiar con el papel higiénico el arma, solo se buscaba conocer el calibre y la numeración para asentarlo en las actas. Pero lo que no explicó el Ministerio Público fue por qué el perito que limpió el arma ensució previamente el cargador con sus guantes manchados de fluidos, porque dejó las balas ensangrentadas en el bidet del baño, y por qué no se cambió de guantes para seguir trabajando como establecen los protocolos de seguridad. Esa limpieza de la pistola pudo ser el motivo por el cual no se detectaron las huellas de Diego, quien declaró en su momento que le había mostrado al fiscal cómo funcionaba el arma cuando se la entregó el día previo a su deceso. Las imágenes difundidas en el programa periodístico corroboraban la declaración efectuada meses atrás por la testigo Natalia Fernández, quien denunció graves irregularidades por parte de los peritos que trabajaron esa noche. Para sembrar más dudas sobre el caso, trascendió también que uno de los ordenadores portátiles del fiscal fue manipulado de forma local poco antes de que los escoltas descubrieran el cadáver, y lo mismo ocurrió varias horas después del fallecimiento. Lo que se dijo fue que alguien habría introducido varios pendrives en la computadora, y los investigadores consideraban que se pudo haber extraído y borrado información sensible sobre la denuncia que Alberto había hecho 4 días antes de fallecer contra la presidenta Cristina por el caso de la AMIA. Casi 8 meses después de que la desaparición física del fiscal conmocionara a Argentina, el Centro de Investigaciones Fiscales realizó un tercer informe del barrido electrónico sobre las manos de Alberto, pero dejó más dudas que respuestas. El estudio indicó que se hallaron partículas consistentes con residuos de disparos que podían estar asociadas con la descarga de un arma, pero también podrían originarse a partir de otras fuentes no relacionadas. En aquel momento, los técnicos explicaron que había varios factores que pudieron incidir en que los residuos de pólvora no fueran detectados inicialmente. En este informe, los técnicos detallaron que hicieron varias pruebas, dispararon el arma 3 veces en diferentes horarios y se analizó qué tipo de rastros dejó. Los expertos usaron un maniquí con piel de cerdo, la más parecida a la humana, para intentar reconstruir lo que ocurrió con las manos de Alberto. La conclusión fue que en las muestras colectadas después de cada disparo se hallaron partículas características y consistentes con residuos de haber accionado el arma de fuego. Paralelamente, un nuevo análisis hecho por la familia de Alberto concluyó que la pistola que acabó con su vida dejaba restos de pólvora y otros metales al usarla. El dato avalaría la hipótesis del crimen, ya que las manos del fiscal no tenían rastros de haber realizado un disparo, según la querella. Ese nuevo barrido electrónico de partículas realizado sobre la pistola arrojaba dudas sobre la hipótesis fiscal, pero sobre todo echaba un manto de incertidumbre sobre el conjunto de la investigación. Los medios argentinos resaltaron que las piezas del rompecabezas ya no encajaban. Si el arma dejaba vestigios de pólvora y otros metales, solo había 2 posibilidades. La primera sería que alguien le había quitado la vida al fiscal, y la segunda era que Alberto atentó contra su vida y luego un tercero limpió los rastros en su mano. También había una posibilidad que resultaba más preocupante para quienes deseaban obtener justicia, y era que todos los análisis estaban mal hechos y sería imposible determinar qué pasó aquella noche en el apartamento de Puerto Madero. Para la fiscal, el nuevo estudio no era concluyente. Según su criterio, también cabía la posibilidad de que la pistola dejara rastros en algunas ocasiones y en otras no.
Ante tantos contrasentidos, para finales de año la jueza Fabiana Palmagini, que hasta entonces había supervisado la investigación, decidió asumirla plenamente y apartó a la fiscal de la función que había cumplido hasta el momento. La pesquisa sobre el caso de Alberto abrió también causas paralelas, entre ellas una por presunto lavado de dinero que se originó cuando se descubrió, un mes después del deceso, que el fiscal tenía una cuenta bancaria en los Estados Unidos con más de $600,000, la cual compartía con su madre, su hermana Sandra y con Diego, el amigo que le prestó el arma. Dicha cuenta nunca fue declarada por el fiscal. Ante este hecho, el fiscal federal, Juan Sony, solicitó al tribunal realizar una indagatoria con los 3 involucrados, incluyendo también al empresario Claudio Picón, dueño del auto que manejaba Alberto. A juicio del Ministerio Público, los 4 eran sospechosos de actuar como testaferros del fiscal. La denuncia presentada también incluía otros bienes que estaban a nombre de terceros, entre ellos un automóvil Audi Q3 que figuraba como propiedad de Palermo Pack, la empresa de la que era titular Alejandro, un fideicomiso de 2 departamentos con estacionamientos que figuraban a nombre de Sara, la madre de Alberto, y 2 lotes de fincas de mar en Punta del Este, Uruguay, en cuyas escrituras aparecía ella. Autoridades estadounidenses que cooperaron con la investigación afirmaron que Alberto recibió diversos depósitos entre los años 2012 y 2014 en esa nación. Se estableció que el monto total sumaba $666,690 estadounidenses, incluyendo depósitos provenientes de cuentas de las que no se pudo establecer el propósito comercial. Las autoridades informaron a la justicia que la cuenta bancaria en el ex Merrill Lynch evidenciaba actividad sospechosa. Debido a una denuncia realizada por la madre de Alberto en contra de la imparcialidad del juez en esa causa, esta fue referida posteriormente al magistrado federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien en enero de 2016 ordenó el embargo de los bienes de los 4 presuntos testaferros. Ese mismo año, terminado el mandato constitucional de Cristina Fernández de Kirchner y con Mauricio Macri en la presidencia de Argentina, el llamado caso Nisman cambió de rumbo. En marzo, la jueza Fabiana se declaró incompetente inmediatamente después de tomarle el testimonio al ex hombre fuerte de la Secretaría de Inteligencia, Antonio Stiuso, que trabajaba con Alberto en la causa AMIA. En consecuencia, transfirió la causa al fuero federal, como en su momento había reclamado la ex esposa de Alberto. Sin embargo, hubo un rechazo inicial y la decisión quedó en manos de la Corte Suprema, que resolvió en septiembre de ese año que el caso se investigara en la justicia federal, argumentando que se trataba del deceso de un fiscal federal en ejercicio de sus funciones. El expediente se trasladó a Comodoro Pi y el sorteo dejó la investigación en manos del juez federal Julián Ercolini y del fiscal federal Eduardo Taiano, quien encomendó la realización de un nuevo peritaje, pero en este caso se eligió a la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional Argentina para realizar dicho estudio. Durante más de un año el caso estuvo bajo investigación secreta. Los periodistas, incluso los más reconocidos, intentaban obtener algún dato y todo resultaba en vano. Sin embargo, en agosto de 2017, algunos medios de comunicación informaron que Gendarmería Nacional había finalizado la pericia médica y que la misma demostraba que Alberto había sido drogado y luego le quitaron la vida. La publicación produjo un escándalo, puesto que resultaba inconcebible que algunos portales de noticias hubieran tenido acceso a los resultados de la pericia antes que el juez y las partes. Este hecho obligó a Gendarmería Nacional
a emitir un comunicado al mes siguiente, aclarando que aún no se había realizado ningún informe final conclusivo y lo que se filtró a los medios era algo parcial. Pocos días después, el 23 de septiembre, la Gendarmería presentó al fiscal el informe pericial, confirmando que Alberto había sido drogado, golpeado y que su fallecimiento fue ocasionado por 2 personas, como mínimo. Según el informe, al fiscal del caso Amía lo golpearon y antes de dispararle le hicieron ingerir ketamina, un potente anestésico de efecto rápido que se utiliza en seres humanos como sedante en operaciones menores y también en animales. Según la pericia, una persona lo sostuvo por detrás con una de las rodillas tocando el piso, mientras la otra llevaba el arma hacia su cabeza y le disparaba. Tras analizar las manchas de sangre encontradas en la escena, los expertos concluyeron que el tirador dejó el arma en el piso, detrás del cuello del fiscal, y se retiró del baño para no pisar la sangre. Luego, su cómplice, que tenía a Alberto tomado de las axilas, lo depositó en el piso y lo acomodó. Según los expertos forenses de Gendarmería, el fallecimiento se produjo aproximadamente a las 2:46 de la madrugada del domingo 18 de enero, 6 horas después de que se retirara Diego. Sin embargo, se aclaró que tenía un margen de error de entre 24 y 36 horas, pues se tomaba como base el momento de la autopsia realizada entre las 9 y las 12 de la mañana del lunes 19. En consecuencia, el deceso también pudo ocurrir a las 9 de la noche del sábado 17, media hora después de que las cámaras del edificio registraron la salida del técnico Diego. La pericia de Gendarmería había llegado a conclusiones radicalmente diferentes a las establecidas por el informe realizado anteriormente por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema y la Policía Federal. Cabe recordar que los informes previos concluían que no hubo presencia de terceras personas ni agresiones. Las conclusiones del nuevo análisis discreparon también de los resultados de una junta criminalística anterior, a cargo de la Policía Federal, que en junio de 2015 había dicho que Alberto estaba solo y de pie cuando se disparó frente al espejo. El fuerte contraste no hizo más que agigantar la polémica en torno al caso, que también tenía un alto componente de política partidista. Entre tanto, la ciudadanía pedía poner fin a la incertidumbre ante la pregunta más importante, que era si Alberto se quitó la vida o se la arrebataron. Tanto el juez federal como el fiscal de la causa sostuvieron que no había contradicción entre ambos informes, sino que la Gendarmería, con una mirada integral, había llegado más lejos. Otro giro significativo ocurrió en relación con la denuncia por encubrimiento que presentó Alberto Nisman contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su canciller Héctor Timerman. Esa causa, que fue sobreseída en un primer momento cuando el peronismo estaba en el poder, se reabrió durante el gobierno de Juntos por el Cambio. Ese mismo mes de septiembre de 2017, en el marco de la causa, el fiscal Gerardo Pollicita acusó a la expresidenta y al excanciller de un delito de lesa humanidad por intentar que los ciudadanos iraníes acusados en la causa Amía quedaran impunes en la perpetración del atentado. El fiscal Gerardo se refirió a un plan criminal destinado a que los acusados pudieran eludir la investigación penal y sustraerse de la acción de la justicia argentina en el desmedro de los intereses de las víctimas y el real esclarecimiento del atentado. El juez Claudio Bonadío aceptó la petición del fiscal de llamar a los acusados a indagatoria y unificó la causa penal contra la expresidenta por encubrimiento del atentado a la Amía con la causa por traición a la patria por el Memorándum de Entendimiento Argentina-Irán. A pesar de que el tribunal procesó a la exmandataria
y pidió la prisión preventiva. La orden quedó en suspenso por sus fueros como senadora. Luego hubo nuevas elecciones en Argentina y el peronismo retornó al poder con Alberto Fernández en la presidencia y Cristina como vicepresidenta. En diciembre, a pocos días de asumir su nuevo rol, los jueces revocaron la medida cautelar por considerar que no existían elementos que permitieran pensar en un posible entorpecimiento o fuga por su parte. A finales de diciembre de 2017 fue procesado Diego Lagomarsino como partícipe necesario del delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, pese a que desde un comienzo su defensa insistió en la hipótesis de que Alberto se quitó la vida. A pesar de que el fiscal solicitó su prisión preventiva, se le permitió quedar en libertad con una tobillera electrónica y se fijó un embargo de 15 millones de pesos argentinos, poco más de $40.000. Asimismo, fueron imputados los agentes a cargo de la seguridad del fiscal el día de su fallecimiento. Se trató del suboficial Rubén Fabián Benítez y los 3 custodios Luis Ismael Miño, Luis Oscar Pérez Méndez y Armando Nis. En el fallo, el juez federal Julián Ercolini detalló las comunicaciones telefónicas que mantuvo la víctima con los imputados y ellos entre sí. El magistrado señaló que la versión de los hechos de Diego era inverosímil y también responsabilizó por delitos menos graves a los 4 policías que custodiaban al fiscal. En una resolución, afirmó que el hecho de que el arma estuviera a nombre del técnico informático lo convertía en corresponsable. En un recuento de todo lo acontecido, precisó que el viernes 17 de enero de 2015, antes del fallecimiento del fiscal, los custodios se llamaron unos a otros en reiteradas ocasiones. Durante esa jornada, Luis Ismael y Luis Oscar estuvieron en contacto permanente desde las 7:30 de la mañana, mientras que cerca de las 9, Diego llamó a Alberto desde su casa a otro celular que también estaba a su nombre. Unos 40 minutos más tarde, ingresó a las torres de Le Parc, donde vivía el fiscal, un operario de la empresa que administraba las cámaras de seguridad del lugar, identificado como Carlos Alberto Apaza, quien trabajó hasta pasadas las 8 de la mañana. Media hora después, la madre de Alberto intentó hablar con su hijo, pero nadie respondió el teléfono en el departamento. El sábado 18 de enero, según las declaraciones de varios testigos, Alberto debía reunirse con los suboficiales de la Policía Federal Rubén y Néstor Óscar Durán en su vivienda de Puerto Madero. Esa misma mañana, la madre lo llamó para invitarlo a almorzar, pero el fiscal le explicó que no podría ir porque ya había programado la reunión con los efectivos policiales que integraban el cuerpo de uniformados designados para su custodia. A las 9:17 y a las 11:47, Alberto llamó a la entonces diputada Patricia Bullrich para conversar sobre la exposición que iba a dar en el Congreso el lunes siguiente. Alrededor de las 4:30 de la tarde, Diego se comunicó con Alberto, quien le había pedido que se acercara a su departamento para pedirle un favor. Fue en ese momento cuando el técnico informático se dirigió a las torres para, según declaró, volver a salir en busca de su arma, la misma de la que, posteriormente, habría salido el disparo que terminó con la vida del fiscal. A las 9 p.m., y luego de que Diego se retirara, Alberto hizo su última llamada. Habló con su custodio Néstor, quien minutos antes había entregado un sobre en el domicilio del periodista Laureano Pérez Izquierdo. El entonces director de Reunión Interior de la Agencia Federal de Inteligencia, conocida por las siglas AFI, Fernando Pocino, se contactaba insistentemente con la empresa COM y con el ex número 2 del organismo, Juan Martín Mena. Los ex integrantes de la AFI, Alberto Massino y Antonio Estiuso,
también conversaron por varios segundos entre ellos y luego con Fernando. Varias veces los custodios de Alberto, que se quedaron en el estacionamiento esperando órdenes, intentaron hablar con su jefe, que nunca contestó. Alrededor de las 10:30 de la noche fue cuando la madre de Alberto, en compañía de un cerrajero y los custodios Luis Ismael y Armando, lograron entrar al departamento, donde encontraron el cuerpo. Todas las luces de la vivienda estaban apagadas, excepto las del baño, donde fue hallado el cadáver. Para el tribunal, los guardaespaldas incumplieron con su función, pues durante su guardia, un hombre armado ingresó al edificio y a la mañana siguiente Alberto amaneció sin vida. A mediados de 2018, la Sala Segunda de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires, con las firmas de los jueces Martín Irrurzún y Leopoldo Bruglia, avaló el procesamiento de los agentes a cargo de la seguridad del fiscal el día de su fallecimiento. Como parte de los considerandos, los jueces indicaron que, de acuerdo a las pericias realizadas sobre la escena, a Alberto le habrían quitado la vida como consecuencia directa de la denuncia que formuló el 14 de enero de 2015 como titular de la Unidad Fiscal de Investigación del atentado extremista perpetrado contra la sede de la AMIA, acusando de encubrimiento a Cristina y funcionarios de su gobierno. Para diciembre de ese mismo año, tras haber recibido amenazas, la exmujer de Alberto y jueza federal, Sandra, renunció a la querella que mantenía en la causa que investigaba la muerte del fiscal como un crimen. El 18 de marzo de 2019, Osvaldo Hugo Raffo, el forense que afirmó que Alberto fue víctima de un crimen, fue encontrado sin vida como consecuencia de un disparo en la cabeza. En su casa hallaron una carta en la que decía que no se culpara a nadie de su decisión. A pesar de que para ese momento ya había 5 personas imputadas por el crimen de Alberto, para la justicia no estaba claro quién o quiénes eran los autores del hecho, ni cómo habrían ingresado y salido del departamento los presuntos homicidas. La investigación estuvo estancada. El único elemento sobre el cual se sostenía la hipótesis del crimen del fiscal, avalada por la Cámara Federal, era el peritaje de la Gendarmería, cuestionado por el oficialismo y por la defensa de Diego. Ante eso, las autoridades continuaron buscando pruebas y se basaron en los datos vinculados al contexto del deceso, los diálogos telefónicos que se mantuvieron de manera frenética durante ese fin de semana de enero de 2015. Como para la justicia se trató de un crimen, la investigación estaba centrada en una tarea: dar con los autores materiales e intelectuales. Para eso el fiscal federal, Eduardo Tayano, se dedicó a realizar un entrecruzamiento de llamadas de personas de la inteligencia, la política y las fuerzas de seguridad. Un primer informe sobre estos análisis concluyó que el fin de semana de los hechos hubo una explosión de llamadas inusual entre el mundo de la inteligencia y la política. Hubo varios testimonios en la causa que vinculaban a Diego con el mundo del espionaje. Uno de ellos era el de Marcelo Sain, quien indicó que cuando asumió al frente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, le habían hablado de Diego como un posible informante. La Fiscalía realizó un análisis exhaustivo de las cámaras de seguridad para determinar la ubicación de puntos ciegos en el edificio donde residía el fiscal. Se le tomó declaración a más de 400 vecinos de Las Torres y aunque se comprobó que el sistema de seguridad del edificio era vulnerable, no se encontraron nuevos elementos para acreditar o sostener que 2 personas ingresaron al departamento de Alberto. Otro de los puntos oscuros en la investigación judicial estaba situado sobre las comunicaciones entrantes y salientes del celular de la víctima. A partir del peritaje tecnológico que le ordenó la justicia a la División Ciberdélito de la Gendarmería Nacional sobre el teléfono celular del fiscal, un Motorola XT626, se detectó
que dicho dispositivo se apagó a las 8:50 de la noche del sábado anterior a su deceso y se encendió a la mañana siguiente, alrededor de las 8, en coincidencia con la actividad de su computadora. La justicia no logró recuperar del teléfono ningún tipo de elemento eliminado, lo que le permitió concluir que se utilizó un sistema de borrado seguro para eliminar la información. Según los expertos a cargo de la investigación, Alberto no tenía conocimientos avanzados para manejar esta tecnología, por lo que se consideró que su celular fue adulterado. El peritaje no permitió reconstruir las conversaciones por mensajerías que mantuvo el fiscal, pero sí se logró conocer la dirección de las comunicaciones. Esa información complicó a Diego, quien había declarado que fue Alberto el que se contactó el sábado 17 por la tarde con él para pedirle un arma para protegerse. Pero el peritaje indicó que el contacto fue iniciado el sábado por la mañana a partir de un mensaje del celular del técnico al del fiscal. El mismo peritaje realizado por la Gendarmería determinó que en la mañana del domingo 18 de enero de 2015, la computadora del fiscal estuvo encendida. Según ese informe, la notebook Samsung no fue hackeada y se utilizó para navegar desde las 7 de la mañana por varios sitios de Internet. Este dato despertó aún más sospechas, pues a esa hora Alberto no estaba vivo. En simultáneo, seguían bajo análisis los registros comunicacionales de cientos de personas durante el fin de semana del supuesto crimen. Aunque ese análisis todavía no estaba concluido, fuentes de la investigación confirmaron que las comunicaciones de esas horas, no los contenidos que no estaban disponibles, reflejaban el enfrentamiento entre dos bandos de espías, los que respondían a Antonio Estiuso, que había sido desplazado de la CIDE un mes antes de la defunción de Alberto y que tenía un vínculo estrecho con el fiscal, y los que respondían a Fernando Pocino, el exdirector general de Reunión Interior de la CIDE, afín al entonces jefe del ejército César Milani. Las sospechas de la fiscalía recaían sobre el bando de Fernando. El 7 de octubre de 2021, con Alberto Fernández en la presidencia argentina y Cristina en la vicepresidencia, el Tribunal Oral Federal número 8 resolvió por unanimidad sobreseer a la expresidenta y otros procesados por la denuncia que había presentado Alberto, tras considerar que el memorándum de entendimiento con Irán, más allá de que se le considerara un acierto o desacierto político, no constituyó un delito. Durante los meses siguientes, la Fiscalía interrogó a diferentes personajes del mundo de la inteligencia, cuyas declaraciones dejaron más dudas que certezas. En enero de 2023, al cumplirse el 8º aniversario, se revelaron algunos datos que la Fiscalía reconstruyó tras el desfile de los agentes citados para esclarecer los hechos. Un espía fue enviado al complejo Le Parc, donde vivía Alberto en la noche del domingo 18 de enero del 2015 para monitorear qué ocurría. Otros agentes vigilaron la fiscalía de Viviana Fein en los primeros días, esperando al ex jefe de contrainteligencia Antonio Estiuso. Otro empleado de la AFI, que vivía a metros de la casa de Diego Lagormacino, tuvo ese fin de semana una intensa actividad, según sus registros telefónicos. Pero lo cierto es que esos detalles no pasan de ser anecdóticos, ya que no aportan un dato concluyente sobre lo ocurrido. El misterioso disparo que recibió multiplicó las hipótesis. Con ellas crecieron la cantidad de libros dedicados al caso. Confesiones, tramas ocultas y viejos conocidos quedaron plasmados en las investigaciones sobre lo que ocurrió el 18 de enero de 2015. Aún así, nadie ha logrado responder a la pregunta fundamental: ¿quién terminó con la vida de Alberto Nisman? Las hijas de Alberto, Lara y Cala, de 23 y 16 años respectivamente, están convencidas de que a su padre le quitaron la vida por su trabajo. Ambas construyeron su propio recuerdo sin tomar en cuenta los ataques del poder.
En sus mentes, nada puede mancillar el nombre de su padre, a quien dijeron amar, admirar y extrañar todos los días. En una de sus últimas entregas de la Facultad de Arquitectura, Lara debía presentar una obra plástica para el cierre de la materia. En el cuadro se veía un mar de paraguas. Era la imagen muda de la multitud que marchó un mes después del deceso de su padre. Aquella marea humana sobre la Plaza de Mayo pedía justicia. Lo hizo en silencio, sin gritos, como las hijas de Alberto, que todavía esperan porque el crimen de su padre no quede impune. A 9 años del episodio que divide las agujas en la arena política, el expediente judicial sigue abierto, sin encontrar a los criminales en un escenario que cada vez se vuelve más complejo. La causa está radicada en el juzgado federal que encabeza Julián Ercolini y la investigación fue delegada en el fiscal Eduardo Taiano. Todo trabajo en la pesquisa se realiza sobre las bases de que fue un homicidio que se produjo con la pistola Versa calibre 22 que le había prestado el perito informático Diego Lagomarsino. La causa judicial tiene hasta el momento a 5 personas procesadas. Diego, considerado partícipe necesario, y los 4 custodios del fallecido fiscal por incumplimiento de deberes de funcionario público y encubrimiento. Quienes conocen el detalle del expediente dicen que es poco probable que el esclarecimiento del caso suceda en el corto plazo si se mantiene el estado actual de las cosas. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.